Como lo vimos en una clase pasada, efectivamente una lista se puede pasar como argumento a una función. Sin embargo, hay que tener cuidado porque efectivamente este argumento pues, es una referencia y el invocar una función con una lista pues realmente no nos crea una nueva lista. Por ejemplo, en este caso, eh, vamos a verlo en Python Tutor. Tenemos una función que recibe una lista y calcula o tiene la cabeza de esta lista. Entonces, lo que pasa en la memoria de Python es que al crearse esta lista, que está, cuyo alias es L, y al invocar la función, entonces básicamente la variable que recibe como argumento la función realmente es un alias, en este caso se llama lista, que apunta a la misma, a la única lista que está en este caso, ¿ok? Muy bien. De manera que si nosotros modificamos una lista dentro de una función, pues este cambio se va a ver reflejado en la lista con la cual se invocó. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una lista que tiene tres elementos, 4, 1, 2. Invocamos una función que se llama borra cabeza, que básicamente lo que hace es eliminar el elemento que está en la posición cero. Y como podemos ver, al efectivamente eliminar ese elemento, entonces se modifica la única lista, que es la lista que inicialmente tenía 4, 1, 2, pero en este momento al eliminar el 4, pues queda 1, 2, que es la misma lista que está referida tanto por lista, el nombre del argumento dentro de la función, como por L, el nombre de del alias global. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta que cualquier modificación que hagamos a una lista que enviemos como argumento a una función, pues se va a ver reflejado en la lista original. Si queremos que esto no suceda, pues debemos hacer una copia de la lista correspondiente. Entonces, por ejemplo, en este programa, vamos a verlo directamente en Python Tutor. Entonces tenemos de nuevo una función que borra la cabeza de la lista, pero antes de borrarla pues crea una copia. Entonces de nuevo definimos una lista con un alias global que es L con elementos 4, 1, 2, llamamos a la función, pero en este caso la función recibe la lista y crea una lista 2 que es una copia, un clon de la lista original. Entonces, como podemos ver acá, tenemos ya dos versiones de la lista que son diferentes, una que está referida dentro de la función como lista y otra que está referida como lista 2. Y al modificar la lista 2, efectivamente, pues este efecto no se ve reflejado en la otra lista. Retornamos la lista 2, imprimimos tanto la lista L como la lista 2 y pues vemos que la lista original no se afectó. Muy bien. Una estructura de datos muy similar a una lista son las tuplas. Una tupla se representa en Python por una secuencia de elementos, como aparece acá, pero en vez de tener un corchete cuadrado para delimitarla, tienen paréntesis. ¿Ok? Entonces es muy parecido a a una lista. Sin embargo, hay que notar que efectivamente los elementos que la delimitan son paréntesis y por lo tanto pues es una tupla. ¿Ok? Una de las características de las tuplas es que no son mutables. Mutable quiere decir que se puede modificar. Es decir, una tupla es inmutable, es decir, no se puede modificar. Eso quiere decir que si nosotros tratamos, por ejemplo, acá de cambiar el elemento que está en la posición cero de la tupla, vamos a recibir un error que básicamente lo que me dice es que un objeto de tipo tupla no soporta la asignación de uno de sus elementos, precisamente porque no es mutable. Si esto lo hiciéramos con una lista convencional, esto en principio si tiene por lo menos un elemento, esto debería funcionar.
¿Ok? Bueno, una tupla se comporta de manera muy similar a una lista en otros aspectos. Por ejemplo, podemos acceder a sublistas, a hacer concatenación utilizando el operador más y pues obtenemos resultados similares a los que obtendríamos si estuviéramos trabajando con una lista. Podemos, igualmente, hay una característica muy importante de las listas y es el hecho de las tuplas, y es el hecho de que nosotros las podemos usar para desestructurar el contenido de una tupla o una lista. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la parte izquierda de una asignación, nosotros podemos tener una tupla, como en este caso. Entonces, acá lo que tenemos son una lista de variables y al asignarle una tupla a esta lista de variables, a esta tupla de variables, si lo podemos decir de esta manera, cada uno de los elementos de la tupla original pues se van a asignar a cada una de las variables que aparecen acá. Por ejemplo, entonces en esta asignación, entonces el primer componente de la tupla, que es Julia, va a quedar en nombre, el segundo, que es Roberts, va a quedar en apellido y así sucesivamente. En particular, en película, pues va a quedar Eat, Pray, Love, que es efectivamente lo que sucede acá. Una cosa muy importante es que efectivamente esto lo podemos utilizar para simplificar nuestro código. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es, tenemos un par de variables A y B. A tiene un valor de 10 y B un valor de -100. Y lo que estamos haciendo con una sola línea de código es asignar la tupla BA a la tupla AB. Eso quiere decir que el contenido de B va a pasar a A y el contenido de A va a pasar a B y esto sucede de manera simultánea. Entonces realmente lo que estamos haciendo en este caso es intercambiar los valores que tienen A y B en una sola instrucción. Si no tuviéramos este tipo de asignación que tiene Python de tuplas, tendríamos que hacerlo seguramente con una variable temporal. Eh, lo cual requeriría 3 instrucciones y aquí lo hacemos con una única instrucción. Hay que tener cuidado que cuando hacemos este tipo de asignaciones, el número de variables que tenemos a la izquierda debe ser el mismo número de variables que tenemos a la derecha, y si ese no es el caso, pues nos va a producir un error. Acá el error sucede porque tenemos una tupla con 6 elementos que estamos tratando de asignar a una tupla con 4 elementos. Hay una forma de manejar esta situación, sobre todo en casos donde no sabemos qué tan larga puede llegar a ser el elemento que está a la izquierda, que puede ser una tupla o una lista. En ese caso, entonces lo que hacemos es utilizar una variable especial, que en este caso está indicada por un asterisco, que corresponde a, el resultado va a corresponder realmente a una lista y es una lista de los elementos restantes. Entonces acá tenemos los valores A, las variables A, B y C que van a ser asignadas a los valores 1, 2 y 3 respectivamente, pero el valor D va a ser asignado a lo que quede de la lista en este caso, o de la tupla, que en este caso va a ser 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces 4, 5 y 6 van a ser asignados en esta variable y esa variable va a corresponder a efectivamente una lista. Entonces, como lo podemos ver, los valores A, B y C pues corresponden a valores 1, 2 y 3, pero D, por el hecho de que le pusimos el asterisco, corresponde a 4, 5 y 6.